¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a abordar nuevamente el tema del ensayo, el cual es un texto que nos permite compartir con otras personas aquello que nosotros pensamos sobre determinado tema. Estos textos argumentativos serán a partir de hoy uno de los temas centrales en los cuales debemos enfocarnos en tercer grado de secundaria. Esto es debido a que a lo largo de toda nuestra educación restante vamos a seguir trabajando con ellos. A partir de ahora tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que forjarnos un criterio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos debemos dejar de llevar por los medios de comunicación, por las opiniones o cosas que otras personas nos digan, sino que tenemos que aprender a ser analíticos, a desconfiar de toda información que llega a nuestras manos, sea de donde provenga, recibirla sí, pero analizarla cuidadosamente y con base en nuestro análisis poder forjarnos un criterio personal y defender nuestros puntos de vista. Para eso, los textos argumentativos nos serán de gran ayuda. Vamos a ver entonces cuáles son las características del ensayo. Volvamos de nuevo al punto, ¿qué es un ensayo? Por si acaso no nos ha quedado del todo claro. Bien, el ensayo es un texto escrito de extensión variable, entendiendo como extensión variable que obviamente debe de ser más de uno y dos párrafos. No podemos hacer o pretender hacer un ensayo de unas pocas cuantas líneas. Al contrario, tiene que ser una extensión considerable a este tipo de texto. Y a través de él vamos a explorar, analizar e interpretar un tema. Por eso les decía que debemos de tener siempre un carácter crítico y analítico acerca del tema del cual vayamos a hablar. Este presenta una tesis y una serie de argumentos para apoyarla. ¿Qué era la tesis? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bien, pues la tesis es nada más ni nada menos que la opinión. En unos instantes vamos a retomarla un poquito más, pero siempre debemos saber que la tesis va acompañada por medio de diversos argumentos. No podemos decir que creemos en algo, que pensamos en algo, si no decimos por qué. Esto siempre se los digo en las clases. No podemos dar una afirmación acerca de algo sin explicarle a nuestros oyentes o lectores por qué pensamos de esa manera. Y también conocer el propósito del ensayo. Su propósito es comunicar una postura, es decir, estoy a favor, estoy en contra, soy neutral frente a cierto tema, tratando de convencer al lector de adoptar la misma postura que yo. Claro que no siempre lo vamos a lograr, pero en un gran número de ocasiones sí vamos a lograr que los lectores puedan comprendernos un poquito más. Esto lo vamos a hacer a medida que usemos argumentos pertinentes, argumentos confiables que no nos puedan rebatir. ¿Okay? Esto lo vamos a ver también poco a poco. Ahora, ¿qué estructura tiene el ensayo? Es una estructura específica, sí, pero también la podemos comparar a la de otros textos con los cuales ya hemos trabajado, puesto que posee introducción, desarrollo y conclusiones. Veamos cada parte. En la conclusión se presenta el tema y se dan algunos antecedentes. Aquí vamos a empezar a escribir y dar a conocer a nuestro lector el tema del cual vamos a abordar. Si voy a hablar acerca de los animales maltratados, tengo que empezar a desarrollar esa temática, qué son o cuáles son los animales a los que se está maltratando, dar algunos antecedentes, es decir, desde hace cuánto sucede esto, desde el año tal, quiénes han hablado acerca de este tema y también debemos justificar la importancia. ¿Por qué es importante hablar sobre el tema? Porque hoy en día es tan circunstancial.
con eso estamos justificando que no estamos hablando de un tema obsoleto o un tema que ya haya pasado, un tema que a nadie le interesa. No, al contrario, es un tema de interés actual y popular. Y también conocer que en algunas ocasiones desde la introducción ya se empieza a plantear la tesis, es decir, ya se empieza a dar a conocer un poquito de la opinión del autor. Sin embargo, esto en sí lo vamos a desarrollar en la siguiente parte del ensayo, que como bien dice su nombre es el desarrollo. Aquí ya se presenta de manera formal lo que es la tesis y se dan a conocer los argumentos para apoyarla. Se empieza a desglosar cada uno de las razones y motivos por los cuales defendemos cierta postura. La tesis. ¿Qué es la tesis? Ahora sí, plantea determinada relación, ya sea positiva o negativa, entre dos elementos o factores. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, pensar que las matemáticas son difíciles es producto de malas prácticas de enseñanza. ¿Ok? Tenemos nuestra tesis aquí. Pensar que las matemáticas son difíciles, ese es el punto de vista. ¿Será que todos piensan igual? No, ¿verdad? Solamente algunas personas pueden afirmar esta opinión, pensar que las matemáticas son difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles? Bueno, pues a producto de malas enseñanzas de otras personas. ¿Okay? Esto es una tesis, es plantear nuestra postura frente a determinado tema y, como ya mencioné, siempre argumentándolo. Por ejemplo, aquí podríamos decir malas prácticas de enseñanza, maestros que a lo mejor no se explican correctamente, que no hacen uso de otros métodos para enseñar, sino que siempre es el plumón y el pizarrón. Argumentar con los razonamientos confiables. ¿Ok? Y llegamos en sí a lo que es la conclusión. Y la conclusión es la parte final del escrito en donde recuperamos información que refuerza la tesis. En muchas ocasiones es muy conveniente dejar información que podamos nosotros resaltar, información impactante también acerca del tema que estamos hablando para que nos ayude a darle más fuerza a nuestra postura, que nos ayude si el lector en todo lo que ya leyó no se ha convencido, pues en las conclusiones finales pueda por fin convencerse acerca de lo que nosotros estamos hablando. Y hablando de los argumentos, tenemos que tener en cuenta que podemos darlos acerca de muchas cosas y muchas funciones. Y tenemos tres, lo que son los datos, podemos dar datos, podemos otorgar opiniones y también podemos basarnos en argumentos más concretos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los datos son expresiones numéricas que permiten significar fechas, porcentajes y cantidades. Un dato en un texto es cualquier dato numérico, un número, como dice aquí, ya sea fechas, porcentajes, cantidades, y estos los conseguimos prácticamente de investigaciones y estudios, de encuestas que hayan realizado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice: por estudios efectuados a más de 1.200 pacientes, ahí tenemos el dato, es un estudio a más de 1.200 pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se ha comprobado que el humo de la marihuana contiene 110% más componentes cancerígenos que el humo del tabaco, lo cual puede acelerar la generación de células malignas. ¿De qué tema creen que estemos hablando aquí? ¿Cuál será la tesis que se está defendiendo? Vemos que están hablando acerca de la marihuana, de componentes cancerígenos, entonces el tema puede ser quizá la legalización de la marihuana y estamos viendo una postura en contra. ¿Por qué? Porque este dato del 110% de un estudio realizado a 1.200 pacientes le va a dar mayor sustento a nuestra opinión. No es lo mismo que nosotros digamos la marihuana es mala, no hay que legalizarla, es del mal. No, sino que aquí estamos dando un argumento totalmente confiable, es un dato, no es algo que digo yo, es algo que me está dando a comprender por medio de un estudio realizado.
que es decir, contiene 110% de componentes cancerígenos. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Vamos a consumir marihuana si sabemos que tenemos una alta probabilidad de tener cáncer en el futuro. El siguiente argumento que podemos nosotros utilizar son las opiniones. Y estas son apreciaciones personales acerca de un suceso o una persona. Y al estar hablando de apreciaciones personales, sí podemos dar una opinión o cualquier persona es libre de dar una opinión. Acá hay un ejemplo que menciona: pienso, esa palabra pienso ya sabemos que es algo personal, es una opinión. Pienso que se trata de una droga que sirve como escalón para el uso de otras drogas más fuertes. Y esto lo dijo Paula, alumna de tercer grado de secundaria. Es totalmente válido. Sin embargo, aquí lo más conveniente es que las opiniones que nosotros agreguemos a nuestro ensayo pertenezcan a personas que tengan alguna especialización en el tema, que sean especialistas, que sepan de lo que están hablando, que haya un aprendizaje, un estudio detrás de ellos que los respalde. ¿Ok? No es lo mismo escuchar la opinión de Paula, que es una alumna de tercer grado de secundaria, a si nosotros pusiéramos la opinión de un médico, de una persona que trabaja en la rehabilitación de personas que han caído en la drogadicción, de un especialista biólogo acerca de esto. No es lo mismo, ¿ok? Procuremos siempre usar opiniones de personas que sean expertas en dicho tema. Esto le va a dar más sustento a nuestro trabajo. Y también podemos usar argumentos que nosotros mismos escribamos y redactemos. Aquí dice que un argumento es un razonamiento, o sea, hay que pensar, hay que razonar, hay que pasarnos el tema por la cabeza y realmente desmenuzarlo, analizarlo, comprenderlo. Y de esta manera vamos a poder usar estos razonamientos para demostrar nuestra tesis y así convencer a los demás de la idea que estamos defendiendo. Aquí tenemos un ejemplo del argumento. Los usuarios de marihuana en general inhalan más profundamente y contienen la respiración por más tiempo que los fumadores de tabaco, lo que aumenta la exposición de los pulmones al humo carcinógeno. Por ello, con cada fumada la marihuana puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, aún más que el tabaco. ¿Ok? Este argumento lo podríamos enlazar con los datos que vimos anteriormente, donde nos hablaba que la marihuana tiene un 110% más probabilidades de desarrollar estas células cancerígenas. Y aquí como que ya está procesada esa información y ya nos está explicando de una manera mucho más razonada el por qué los usuarios de marihuana tienen más probabilidades de desarrollar cáncer. ¿Ok? De eso trata el argumento. Simplemente que nosotros sepamos razonar, desarrollar, analizar y transcribir todos aquellos pensamientos que tenemos de forma correcta y obviamente que se comprenda para las demás personas. ¿Ok? Esto es el tema del ensayo. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo para que todos estos factores nos queden mucho más claros. Muy bien. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de un ensayo que pertenece al libro de Español 3 de secundaria, pero de una editorial distinta a la nuestra. Esta es de la editorial Terra. Vamos a proceder a analizarla empezando por el título: los efectos de la marihuana en el organismo. Y este ensayo está estructurado por medio de subtítulos. Aquí los tenemos. El primer subtítulo: la marihuana, efectos que provoca. Y si nos fijamos en la información que nos ofrecen en el
aquí en los bordes, vamos a encontrar que cada subtema, así como el título central, pertenece y responde a una pregunta específica. Recordarás que cada vez que nosotros escribimos un texto expositivo o argumentativo, es esencial la primera fase en la que tenemos nosotros que investigar. No podemos escribir ese tipo de textos los cuales hablan de un tema muy específico solamente con nuestro bagaje, es decir, con lo que nosotros hemos escuchado o hemos aprendido en algún momento. Tenemos siempre que tener la información al día, información confiable, actual, precisa y objetiva. Y para hacer esto, previamente tenemos que realizar una serie de preguntas guía. Las preguntas guía nos van a ayudar, como su nombre lo dice, a guiar y centrar nuestra investigación en aquellos temas o subtemas que nosotros queramos conocer acerca de, en este caso, la marihuana. Por eso tenemos aquí que la pregunta es obviamente ¿qué es la marihuana? Siempre que empezamos hablando de este tipo de textos, tenemos que preguntarnos ¿qué es? ¿A qué se refiere? Y vamos a empezar a leer la primera parte, que es la introducción. La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la planta cannabis sativa. Se fuma como un cigarrillo o por medio de una pipa. También a veces la combinan con otra droga. El principal compuesto de la marihuana es el THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. En 1988 se descubrió que las membranas de ciertas células nerviosas contenían receptores de proteína que se ligaban al THC. Este desencadena una serie de reacciones que producen el estímulo y las sensaciones que sienten los fumadores de marihuana. ¿Puedes tú rescatar aquí algunas características de la introducción que vimos previamente? Como vemos, está estableciendo el tema, de qué tema va a hablar, y nos está explicando también qué es ese tema, en este caso la marihuana. Cuando decíamos que en la introducción se ofrece también algunos antecedentes, hablábamos de esta parte que el ensayo nos ofrece, en donde dice que en 1988 se descubrió que las membranas de ciertas células nerviosas contenían estos receptores y son las sensaciones que sienten los fumadores de marihuana. Ese es un antecedente, hablar de cómo este tema influía en años pasados. ¿Ok? Aquí lo tenemos, describe de forma general el tema y los propósitos de esta investigación. Pasamos al siguiente subtema, en donde ya se empieza a ver parte del desarrollo. Efectos que provoca la marihuana. Tomemos en cuenta que en el desarrollo ya empezamos a percibir mayormente la tesis, es decir, la opinión o la postura que tiene el autor del ensayo. Vamos a leerlo y procura tú allá en casita ir analizando cuál es la tesis que defiende este autor. El consumo de la marihuana provoca problemas respecto de la memoria y del aprendizaje, visión distorsionada, dificultad para pensar y resolver problemas, pérdida de la coordinación, ansiedad, ataques de pánico. Recientemente, investigaciones señalan que el uso prolongado de la marihuana produce cambios en el cerebro parecidos a los que tienen otras drogas más fuertes, como la cocaína y la heroína. La persona adicta a la marihuana tiene los mismos problemas respiratorios que los fumadores de tabaco. Puede padecer tos y flema a diario, bronquitis crónica y catarros. Su uso puede provocar la destrucción del tejido pulmonar y afectar seriamente la función de los pulmones. Por otra parte, fumar marihuana puede causar un aumento del ritmo cardíaco y la tensión arterial. En un estudio se dio marihuana a usuarios frecuentes de esta droga y se observó que enseguida les produjo efectos cardiovasculares. Su frecuencia cardíaca aumentó 29 latidos por minuto. Y es aquí en donde yo les puedo preguntar a ustedes,
cuál es la opinión del autor. Muchos van a tener un dolor de cabeza tratando de preguntar o descubrir esto, porque en todo el texto van a estar buscando la parte en donde el autor dice: yo pienso, yo opino, para mí la marihuana es mala. Y eso es erróneo. Si nosotros tratamos de buscar eso, no lo vamos a encontrar. Tenemos que determinar cuál es la opinión del autor según los razonamientos que dio, porque si nos ponemos a analizar esta parte del desarrollo, vamos a encontrar que está lleno de argumentos y, como veíamos, de puros razonamientos. Dependiendo de lo que él nos esté desarrollando aquí, tenemos que nosotros determinar si está en una postura a favor o si está en contra. Dime tú, según lo que ya leímos, ¿qué postura tiene el autor? Pues sí, ¿verdad? Es una postura negativa, está en contra, porque todo lo que nos está diciendo o a lo que se está refiriendo en el desarrollo es a las consecuencias negativas, a los problemas respiratorios que puede tener, al ritmo cardíaco que aumenta, a la posibilidad de generar cáncer en su propio cuerpo, todas estas como consecuencias de fumar la marihuana. Ok, chicos, espero que esté quedando claro. El truco de estos textos es que tenemos nosotros que analizar, tenemos que leerlos y tenemos que así ir generando poco a poco la comprensión lectora tan importante que es. Vayamos a la siguiente parte. Vamos a leerla también juntos, aunque sea en línea. La siguiente parte del desarrollo. Aquí está. Que dice: siguiente parte del desarrollo. Un estudio en universitarios reveló que algunas capacidades críticas como la atención, la memoria y el aprendizaje se alteran en personas que fuman marihuana con mucha frecuencia, aún después de no fumarla por 24 horas. Los científicos compararon las aptitudes y reacciones de 65 usuarios frecuentes. Esta parte que tenemos aquí corresponderá a algún argumento, alguna opinión o quizás a un dato. Vemos que nos está dando partes numéricas: 65 usuarios frecuentes después de no fumarla por 24 horas. Recordemos, los datos que nosotros vamos a usar en nuestros textos comúnmente van a venir de estudios que se hayan realizado, de investigaciones que hayan hecho en alguna universidad, en algún centro de estudio específico. Ok, vamos a pasar a lo que sería la conclusión para no leer todo totalmente. La conclusión, aquí nos aparece: tareas pendientes contra la adicción a la marihuana. En síntesis, aquí vemos un nexo. En síntesis, desde nuestra perspectiva, observemos cómo aquí apenas el autor ya empieza a hablar en primera persona, hablando de su propia perspectiva. Desde nuestra perspectiva, hay que sensibilizar e informar a los jóvenes en relación con los riesgos que representa el consumo de la marihuana, para que elijan una vida saludable, educarlos y fortalecer sus habilidades emocionales, su autoestima, para que enfrenten la presión que muchas veces implica el entorno social. En la conclusión, también tenemos que ser analíticos. Todo un texto argumentativo nos va a llevar al análisis, y aquí ya tenemos que empezar a asentar todo lo que ya antes desarrollamos, todos los argumentos que dimos, todos los sustentos, datos, todas las opiniones que nosotros manejamos. Tenemos que empezar aquí a reflexionarlas de manera un poquito más personal. Aquí ya no vamos a hablar tanto del estudio tal, ya no vamos a hablar de la opinión del doctor tal, vamos a hablar ya acerca de nuestra opinión. Asimismo, continuamos con la lectura.
Ante este problema es necesaria la intervención no solo del Estado, sino también de la comunidad, la escuela y sobre todo la familia, ya que es un problema de salud pública que afecta a todos. Pero lo más importante es dar a conocer los efectos que producen las drogas sobre la salud física y psicológica de los jóvenes, para que estén claramente informados de los riesgos que corren al usarlas. Creemos en la necesidad de socializar una educación para la salud y de atender y facilitar la rehabilitación de los consumidores de marihuana. Cuando el autor habla acerca de la importancia de dar a conocer esto a los jóvenes, de atenderlos, de socializar la educación para la salud, vemos que no solamente se está enfocando en el problema de la marihuana, sino que procura también dar una solución, dar alternativas de solución. ¿Qué podemos hacer para remediar ese problema? Porque ciertamente el autor ve el uso de la marihuana como un problema de salud y aquí lo que trata de hacer es concientizar a las personas de que principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Vemos aquí como en la conclusión se refiere muchísimo a los jóvenes, tratar de concientizarlos ante el uso de estas drogas, cómo afecta a su salud y qué podemos hacer toda la comunidad en general para facilitar que llegue esta información a los demás, cómo está también procurando que se piense en la rehabilitación de los que consumen la marihuana. Ok, todo eso tenemos que nosotros también considerarlo a la hora de redactar nuestro propio ensayo. No solo voy a hablar acerca de por qué estoy a favor, por qué estoy en contra, también tengo que otorgar una solución. O bien tengo que proponerla, por lo menos, pensar bien cuáles pueden ser posibles soluciones para la problemática que yo estoy tratando. Si estoy hablando acerca del maltrato a los animales, bien, ¿cuál puede ser una solución a ese problema? ¿O cómo puedo yo concientizar a las personas acerca de eso? ¿Ok? Y por último, siempre en nuestros textos tenemos que tener la bibliografía. Recuerda las fuentes de consulta. Aquí tenemos una, dos, tres fuentes en las cuales se investigó toda la información y si nosotros observamos bien, todas estas fuentes son confiables. No debemos usar nunca páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, monografías, Yahoo Respuestas, monografías.com me refiero. Páginas en las que la información puede ser cambiada por cualquier otra persona. Siempre páginas confiables. Y aquí vemos la webgrafía como también la conocemos. El nombre de la página se localiza en y ponemos a continuación el link de la página de internet y cuándo fue consultada esta información. Este dato, consulta 20 de marzo del 2020, es muy importante ponerlo porque las páginas en línea en cualquier momento pueden desaparecer, en cualquier momento pueden ser cambiadas. No es algo impreso, es un medio digital. Entonces hay que considerar poner siempre la fecha de consulta porque si yo en un futuro, en 3 años, en 5 años leo tu ensayo y quiero entrar nuevamente a esas páginas, posiblemente el contenido haya cambiado. Leamos lo que dice sobre la bibliografía. Esta contiene datos detallados de las fuentes documentales impresas o no, de las cuales se recuperó la información empleada para conformar un texto. En este caso, para desarrollar nuestro ensayo, se forma por orden alfabético. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro ejemplo del ensayo. Muy bien, jóvenes, espero que con esto haya quedado un poquito más claro el tema del ensayo, el cual si nosotros leemos cuidadosamente y tratamos de comprender los textos, descubriremos que es muy fácil, muy sencillo elaborar uno. En el video pasado ya les comentaba que muchas veces este texto se usa de una forma mucho más simplificada y esto lo decía porque hoy en día con toda la información que tenemos a nuestro alcance y principalmente con las redes sociales en las que muchos ya estamos más que inmersos, toda persona puede fácilmente compartir y dar su opinión acerca de cualquier cosa que esté pasando a su alrededor.
Por eso les reitero, qué importante es tener un pensamiento crítico y no dejarnos arrastrar por lo que llega a nosotros, ya sea a través de una pantalla de un celular, no dejarnos llevar por lo que a simple vista otras personas dicen. Antes de opinar, investiga siempre. Escucha diferentes puntos de vista y con base en ello, forma tu propia opinión. Defiéndela tanto con argumentos como con razonamientos válidos y también con mucho respeto hacia los demás. ¿Okay? Cada cabeza es un mundo, todos pensamos de una manera diferente. Forja tu propio criterio. Bien, nos vemos en el próximo video.